Aprendo en casa. Hola chicos, soy la profesora Emma, docente del área de cívica. Hoy trataremos el tema la violencia familiar. Empecemos nuestro tema definiendo qué es la violencia familiar. La violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia y el abuso de familiares o una pareja íntima, como un cónyuge, excónyuge, novio o novia, exnovio o exnovia, o alguien con quien se tiene una cita. Otros términos utilizados para la violencia familiar incluyen los siguientes. Por ejemplo, maltrato de pareja íntima, violencia doméstica, el maltrato infantil, el abuso físico, violencia en el noviazgo, violencia marital, violencia perpetrada por una persona con la que se tiene una cita y también el acoso. La violencia familiar no es igual a la que se vive en la calle, sino por el contrario, se da dentro del hogar. Lamentablemente, muchas personas utilizan la violencia para relacionarse con los miembros de su familia, causándoles sufrimientos. No hay conciencia del daño que se hace a los demás, en especial a los niños y niñas, adolescentes y también al adulto mayor. Suponemos que, o no que suponemos, sino que en la familia se debe vivir con afecto, con comprensión, entender lo que cada uno requiere, aunque siempre existan conflictos. Una cosa es que la familia tenga problemas y que las solucionen de la mejor manera, y otra cosa es que las soluciones de los problemas tienen que venir con la violencia. Y eso es lo que nosotros no debemos aceptar ni tolerar, ni pensar que es algo normal. La violencia familiar puede adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación y amenazas o conductas violentas para ejercer poder y control sobre otra persona. En general, la persona abusiva es de sexo masculino y las mujeres a menudo son las víctimas. Sin embargo, la violencia familiar también se puede producir contra los hombres. El maltrato infantil de personas mayores y de hermanos también se considera violencia familiar. Cuando vamos a hablar de los tipos de violencia familiar, nos vamos a referir a las formas a través de las cuales se ejercen las modalidades de violencia. Por ejemplo, tenemos la violencia física. La violencia física viene a ser la conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. En cuanto a la violencia emocional, ¿ya? Es la acción o conducta que nos lleva a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o a avergonzarla y que puedan ocasionar daños psíquicos. Por ejemplo, y esa violencia emocional va a afectar la autoestima de la víctima. Otra clase de violencia es la violencia sexual. La violencia sexual son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. ¿Qué significa que una persona esté coaccionada? Significa que esa persona va a ser presionada para que haga o diga algo. Existe la violencia sexual como incesto,
en la que se obligan las relaciones sexuales entre familiares. Está el abuso sexual cuando se le obliga a la víctima a exponer sus genitales o tocarlos del agresor. Otro tipo de violencia sexual es la violación. Con este tipo de violencia se obliga a la persona a tener relaciones. La otra clase de violencia es la violencia económica. La violencia económica, que también se llama patrimonial, es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza. Por ejemplo, a través de la perturbación de la posesión, es decir, la tenencia o de las propiedades de sus bienes, la pérdida de objetos, indebida de objetos, ¿no? Instrumentos de trabajo, de sus documentos personales, de sus bienes, valores y de sus derechos patrimoniales. También cuando, por ejemplo, se les impide trabajar, eh, se les castiga monetariamente, se les controla de forma abusiva las finanzas, el control de tarjetas. Y también se da la violencia económica cuando se niega darle el sustento, ¿no? O sea, el dinero a la madre, por ejemplo, para poder cumplir con las necesidades de sus hijos. La indiferencia y el encierro también son formas de violencia familiar. Por ejemplo, la indiferencia cuando nosotros nos estamos dirigiendo hacia una persona y esa persona no nos mira o está, por ejemplo, con el celular, no nos escucha, porque cuando nosotros necesitamos hablar con alguien, tenemos que darle la debida atención a esa persona. No, y el encierro es cuando, por ejemplo, contra nuestra voluntad, nos encierran en un cuarto, nos echan llave o dentro de un armario. Veamos las causas de la violencia familiar. Los factores que originan la violencia familiar pueden ser muy variados. Primero tenemos la intolerancia, que es uno de los factores o causas. Esto se refiere, por ejemplo, cuando las personas no han sido educadas para tolerar, para aceptar. Entonces, ¿cuál es su accionar de ellas? Terminan volcándose violentamente contra otras cuando no están de acuerdo, por ejemplo, con sus ideas o con sus opiniones. De igual forma, tenemos la falta de control de los impulsos. Es, por ejemplo, cuando no se ha tenido un buen desarrollo de vínculos afectivos, las personas no son capaces de establecerlos, por lo tanto adoptan conductas agresivas. De otras causas tenemos el alcohol o las drogas, que ustedes saben que son adicciones. Todas esas causas pueden evitarse o corregirse con la ayuda de un psicólogo. La violencia familiar es un problema que genera graves consecuencias. Las víctimas de cualquiera de los tipos de violencia familiar sufren daños físicos, emocionales y psíquicos. Se hacen incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas. Sufren problemas de autoestima. Inclusive este tipo de violencia o cualquier tipo de violencia familiar puede generar la muerte. Es por ello que ante las señales de violencia familiar hay que acudir por ayuda de expertos. Se hace necesario que los agresores puedan aprender a gestionar sus emociones, controlar sus impulsos y superar la intolerancia a tiempo. Las víctimas también necesitan ayuda para superar las consecuencias y desarrollar una vida plena mediante la superación de los estragos originarios por la violencia familiar. Es decir, buscar el origen a través por medio de un
profesional qué es lo que hace que ellos actúen de esa forma para poder también ayudarlos. La no violencia es tanto una ideología como una práctica ético-política que rechaza el uso de la violencia y la agresión en cualquiera de sus tantas formas. Se opone al uso de la violencia como un medio y como fin, por ejemplo, para lograr un cambio social o cambio político, porque considera que todo acto violento genera más violencia. Se trata de una opción alternativa que pretende humanizar la sociedad, apostando y valorando el poder de la vida, ignorar y prevenir los conflictos. Desde esta perspectiva, la obtención de los logros en la lucha social es posible, porque considera que el poder de los gobernantes no es eterno ni indestructible, sino que depende del respaldo social, consentimiento de la población. La acción no violenta busca disminuir ese poder cuando considera que se ejerce injustamente, retirando el consentimiento. Entonces nosotros tenemos que desde casa no aceptar la violencia, no verlo como algo en lo que tendremos que acostumbrarnos a vivir. No es así. Cuando tengamos ese tipo de violencia debemos acudir a las autoridades. Debemos ir a constatar que estamos siendo violentados. Si sufrimos acoso, igual, cualquier tipo de violencia. El Perú se encuentra entre uno de los países con más índice de violencia familiar y sexual en el mundo. Los feminicidios están en aumento y según la ex ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, solo el 29% de mujeres que son víctimas de violencia denuncian a sus agresores. Al parecer, en lugar de mejorar esta cifra, cada año aumentan los casos de violencia en un ambiente familiar o personal. Muchas de estas personas tienen miedo de denunciar a sus agresores, ya que también existen casos que al hacerlo, los deseos de venganza han sido más fuertes que el deseo de las autoridades de proteger a sus ciudadanos. ¿Dónde denunciar un caso de violencia familiar o sexual? El Gobierno del Perú ha puesto a disposición de la comunidad el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual para brindar apoyo a las personas en situación de violencia, ya sea contra mujeres o integrantes del grupo familiar a nivel nacional. Esto es respaldado por la Ley número 30364, una ley que previene, sanciona y erradica la violencia familiar y protege a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya sea por la edad o por la situación física. Entre los servicios se encuentran los centros de emergencia, mujer, CEN, línea 100, chat 100, servicios de atención urgente, denuncias en la comisaría, otros. ¿Qué vienen a hacer los centros de emergencia mujer? Los centros de emergencia mujer son servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Este programa está dirigido a cualquier persona afectada por la violencia independientemente de su condición social, edad o sexo. Ellos ofrecen una orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social a toda víctima de violencia en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es la línea 100? Por otro lado, la línea 100 es un servicio telefónico gratuito que nos brinda orientación, consejería, soporte emocional e información para las personas involucradas en actos de violencia familiar o sexual.
Incluso las personas que hayan visto un caso de maltrato en su entorno también reciben asesoría de cómo actuar como un externo en esta situación. El número 100 está disponible a cualquier hora del día y todos los días del año, por lo que puede ser contactado desde un teléfono fijo, público o un teléfono celular. ¿Qué es el chat 100? Como parte de la línea 100, también se creó el chat 100 como un servicio personalizado de Internet a tiempo real por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Existen diversos profesionales especializados en información y orientación psicológica para identificar las situaciones de riesgo. El chat 100 atiende a todo tipo de personas afectadas por la violencia familiar y sexual, incluyendo las violencias en las relaciones de enamoramiento y noviazgo. ¿Y qué es el servicio de atención urgente? El servicio de atención urgente es un servicio gratuito y especializado que procura la protección e integridad física, emocional y sexual de las víctimas de casos de violencia familiar y sexual. Fue creado para brindar una atención eficaz y oportuna a las víctimas con acciones inmediatas, coordinando a un equipo profesional competente para atender el lugar donde se encuentra la persona afectada. Y las denuncias en las comisarías es otra acción que se puede hacer. Es una denuncia directa a cualquier comisaría sobre el caso de violencia familiar o sexual en un plazo de 24 horas. La demanda debe estar remitida a un juez de familia. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros podemos ir a cualquiera de esos, acudir a esos centros, a esos servicios para denunciar una violencia de cualquier tipo, una violencia familiar. Quiero terminar este tema, chicos, con esta frase que dice, tú puedes poner fin a la violencia. ¿Cómo podemos nosotros poner fin a la violencia? Denunciar los malos tratos. Es algo fundamental, no solo para quien lo sufre, sino para quienes lo presencian. Pues si no hacemos nada, estaremos tolerando algo inaceptable. Tenemos que luchar para que esto acabe. Tenemos que tener conciencia no solo de lo malo y lo negativo que es, sino también tener conciencia de cómo yo debo actuar y no permitir que nadie me humille, porque recuerda, tú eres una persona valiente, tú eres una persona que vale mucho, eres única e irrepetible y nadie tiene el derecho de humillarte y mucho menos de maltratarte físicamente. Nos vemos, chicos, gracias, hasta la próxima clase.